¿Alguna duda, pregunta? No, profesor. ¿Seguros, seguras? No, ninguno. Ninguna, profe. No, ninguna No, duda, yo- adelante. Ok, una correcto. pregunta. ¿Tienes alguna pregunta? Sí, pero es que es de referente a la entrega de las tareas. A ver, dime. ¿Qué tiempo? ¿En qué tiempo? Ajá, digamos, sube la tarea, ¿en qué tiempo la podemos Ok. entregar? Bueno, miren, yo por lo general subo las tareas los lunes, ¿no? Temprano. Y ya les doy prácticamente, si es el principio, pues a lo mejor la entrega el sábado en la noche, ¿no? El domingo en la tarde. Ya cuando vamos cerrando, pues sí, ya es antes del sábado de final de bloque, ¿no? O de materia, porque pues hay que subir calificaciones. Entonces, para que no se atrasen. Entonces, por lo general son presentaciones, mapas conceptuales, resumen, cuadros sinópticos, cuestionarios, cuadros comparativos, en fin, sobre el material que vayamos revisando. ¿Ok? Y también cualquier duda, chavos, pues por medio del grupo de WhatsApp, lo pueden hacer, ¿no? Menos antes de las 12 de la noche, ya después de las 12, ¿no? Pues ya no, ya no. Ok, pues si tienen alguna duda, pregunta, con toda confianza. ¿Sí? Le podemos mandar así que mm, a su número telefónico. Sí, ya está en el grupo ya de WhatsApp que fue creado por la escuela, por el doctor, pues ya ahí están los números, ¿ok? Vale. Y también, pues bueno, también pues, nos va a servir como medio de comunicación para aclaraciones o dudas o preguntas, también lo pueden hacer. Y también si tienen alguna cuestión, luego a veces por la cuestión del internet o que la computadora, etcétera. Miren, lo preferible es que lo hagan en computadora o en una computadora, ya sea PC o lap, porque muchos alumnos lo hacen, o tratan de hacerlo por vía teléfono. Y la bronca es que las aplicaciones o los programas que trae el teléfono, pues a veces son incompatibles con pues, los programas que traen algunas computadoras. Entonces, mandan su trabajo o lo suben a la plataforma vía celular y luego es una cuestión de que no se puede abrir por la extensión del archivo, ¿no? Entonces, para que no tener retrasos o no tener desfases de entrega, pues previamente, ¿no? Y ya si pues, no es posible enviarlo por la plataforma, que lo ideal es por la plataforma nada más, pues entonces una evidencia, la evidencia por WhatsApp, pero que esté justificado, o sea que realmente no puedan por la computadora. ¿Sí? ¿Quedó? Sí. Sí, profe. Ok. Bueno, les comentaba, pues en lo personal he trabajado en algunas empresas, sobre todo en una última, una grande allá en México, Mir, que les voy a ir explicando poco a poco, ¿no? Sobre qué es la cuestión de la psicología o de la psicología aplicada a la organización, ¿no? Y la psicología aplicada al campo industrial o laboral, que es pues prácticamente el campo de trabajo, ¿no? Que es el tema que tenemos que ver. Uno, que es psicología organizacional y cómo se diferencia o hay la diferencia entre psicología industrial o laboral entre esas dos. Y bueno, pues características, fundamentos, aplicaciones, autores, ¿no? De esos dos ejes, ¿no? Que es la psicología organizacional y la psicología industrial o laboral, para que tengamos una idea y bueno, pues a partir de ahí, pues también hacer lecturas y hacer foros de discusión. Me imagino que todos trabajan. Sí, profesor. ¿Sí? No, yo no. ¿Sí, Ángel, tú trabajas? ¿Michelle, tú no trabajas?
No, yo no trabajo. Ok, ¿alguien más trabaja? Yo, profe, yo. Yo también trabajo, profe. Ok, Luis. Muy bien, ¿alguien más? Daniel, ¿trabajas? Sí, profe. Daniel. Lupita, ¿trabajas? Lupi, ¿cuál, Lupi? Bueno, la pregunta era más que nada porque, bueno, partiendo del contexto, los que trabajan, ¿pasaron por algún departamento de recursos humanos que trabajan? Yo no, profe, de mi parte. ¿Cómo, No. profe? ¿Cómo? Si pasaron por algún departamento de recursos humanos, sí, ¿cómo fue el reclutamiento, la selección que tuvieron? Ah, no, profesor, yo en mi caso, yo trabajo, en el campo. Ah, ok, correcto. ¿Alguien que haya estado en una empresa, en una organización? ¿No? ¿Los demás? Yo, No, profe, yo profe. trabajo en una empresa. Ah, ok. ¿Cómo fue tu reclutamiento, tu selección? ¿Dónde? ¿Cómo llegaste al trabajo? ¿Cómo llegaste al trabajo? Mi trabajo llegué porque anteriormente en la empresa estaba, pero como si hubiera sourcing, como si fuera contratista, como compañía. Ok, ajá. Entonces llegó un momento que entró una nueva ley de que toda la persona que estuviera de sourcing tenía derecho a o posibilidad de pasar a ser parte de ya directamente de la planta. Entonces así fue como yo entré. Ya voy a cumplir 2 años. Muy bien, muy bien. Y durante el proceso no te entrevistaron, no te aplicaron pruebas psicológicas, psicométricas. ¿Cómo, perdón? Mediante el proceso no te entrevistaron, no Ah, te sí, aplicaron pruebas psicológicas, te psicométricas. hacen una como, presentan las convocatorias y ya te presentas como tal. Y ya ahí primero una charla, cómo va a ser el trabajo, presentas tus papeles, tu entrevista y ya cuando vas a la de la contratación ya te dicen a qué área vas a ir, te entregan tu uniforme, casco, todo de seguridad y ya como a la semana ya te dan una orden donde tienes que hacerte unos análisis, donde te tienes que hacer pues a ver si estás libre de antidoping y todo eso. Ok, perfecto. Entonces, bueno, ahí tenemos un ejemplo, chavos, de cómo se aplica esto en la psicología en las organizaciones. Ok, acá su compañero, pues bueno, tuvo que presentar algunas pruebas, exámenes, tanto físicos como de conocimientos, como psicológicos, y que sobre todo los psicológicos son los que atañen a esto de la psicología en las Ah, profe, se me organizaciones. estaba pasando, Ajá, porque bien. también antes de que cuando te contratan, te pasa con una doctora y esa doctora te pregunta que cuál es ¿cómo se llama? Que qué te gustaría crecer estando en el trabajo y Ajá. que si tomas o cosas así, porque pues es importante que hables con la verdad, si tomas, que si realizas algún deporte, Sí, sí. igual ese examen psicométrico donde te ponen que llenes una casita o qué hacer en caso de un incendio o cosas así para ver si pues de tu facultad estás al 100%. Ok, muy bien. ¿Sí escucharon los demás? Sí, Chao. profe. Sí, ¿Sí sí se escucharon? escuchó. Ok. ¿Qué piensan de lo que dijo su compañero? ¿Por qué tantas cosas? ¿Por qué tantos filtros? Vamos a ponerle. ¿Por qué tantas preguntas? Bueno, mi Ah, opinión, profesor, ajá, yo diría el de antidoping para ver si son responsables o harán bien el trabajo dentro de la empresa.
Y el de ver lo que piensa ser o crecer a futuro es saber si tiene así claramente sus ideas, su mente, Ujú, a ¿cómo le diré? A superarse a sí mismo. muy bien. ¿Me entiende? Sí, Es, claro que sí. yo digo que esas empresas hacen ese tipo de encuestas para saber qué tan preparada está la gente mentalmente, Ujú, como dicen psicológicamente. ok, bien. Porque si tienen consumo de alcohol o drogas, Ujú, su cerebro no capta bien el trabajo y no serían responsables, no llegarían a tiempo al trabajo o no ujú, trabajarían bien dentro del aula. muy bien, En cambio, exactamente. uno que es sano trabaja en todos sus sentidos y Sí, sin riesgos de fallas ni peligros. muy bien. En efecto, chavos, pues todo lo que comenta el compañero, todo lo que han comentado hasta acá ahorita, pues tiene que ver con esto, con la psicología de las organizaciones. ¿Por qué? Porque, miren, nosotros tenemos un comportamiento individual, un comportamiento social, un comportamiento grupal. Entonces, a veces podemos comportarnos de una manera en casa, o con la pareja, o con la familia, o con los hijos, o nos comportamos de alguna manera con los amigos, con los vecinos, este, con la sociedad en general. Pero, aquí viene el pero y aquí viene el punto, también tenemos un comportamiento organizacional. ¿Qué quiere decir? Que vamos a comportarnos de alguna manera o de alguna forma en específico dentro de las organizaciones. Y organizaciones entendido como todo este conjunto de personas o individuos que tienen un objetivo o un fin, ¿sí? En sí. Y eso entonces nos crea una organización. ¿Sí? Un conjunto de personas que van hacia un mismo punto, hacia una misma meta, hacia una misma visión, hacia una misma misión, hacia un mismo objetivo, pues bueno, tiene que ver mucho con el comportamiento individual de los individuos o de los miembros de una organización. Un ejemplo, una familia. Vamos a partir de la familia. La familia es una organización, chao. Los papás tienen ciertos roles o ciertas funciones de los papás dentro de una familia. ¿Cuáles creen que sean? La que les venga a la mente. ¿Cómo, profesor? ¿Cuál sería una función o qué rol tiene un papá, mamá o papá dentro de una familia? Yo diría jefe, Ajá, ¿y qué hace el jefe? comparando con una empresa. Ajá, ¿y qué hace? Un ejemplo sería, digamos, el jefe enseña, un ejemplo, en una Ujú, empresa que construyen, digamos, motos. El sí, jefe les enseña qué partes se ocupa, cómo se hace, ser respetuoso con sus colegas y compañeros, ser responsables, llevar bien a cabo sus trabajos ujú, y tener un rol. Es lo que hacen ajá, nuestros padres, nos enseñan respeto, nos enseñan a sí, ser responsables con tareas y si trabajamos en el trabajo. muy bien, Y, ¿cómo diré? Tener todo nuestro tiempo, este, ¿cómo? Administrado en tareas, ujú, trabajos. Sí que sí me entiende entender. sí, ok. Bueno, complementando lo que dice su compañero, pues las funciones de los padres son múltiples y dentro de ellas, pues es cuidar, mantener, ¿no? Procurar
¿sí? Que tengas, pues, que estés cómodo dentro de la casa, que tengas que comer, ¿no? Que tengas los servicios, ¿no? Luz, básicos, agua, ¿no? Gas, ¿ok? Sea proveedor o, sí, proveedor. La mamá, pues, tiene el cuidado de los hijos, de que no se enfermen, de que coman, de que se porten bien, de que si tiene hermanos, de que puedan entre hermanos, de que tengas tu ropa limpia, igual la de su esposo, la casa limpia, etc. Y por lo general, a veces las mamás, pues, incluyen a los hijos también en los quehaceres, ¿no? Desde que tenga su cama, y que barre, que trapee, que lave los platos. En algunas familias. En algunas familias no sucede eso. Los hijos no hacen nada, todo quiere que les diga la mamá, todo lo que quiere que le compre el papá. Sería otro tipo de comportamiento. Hay papás que a lo mejor no tienen el comportamiento del primero, ¿no? Son irresponsables, se gastan en la quincena en alcohol, en peor de los casos en drogas, no sabe mandar, grita, o pega, o llega tarde, o nunca te pregunta cómo te fue en la escuela, si tienes alguna necesidad que cubrir, ¿no? A lo mejor paga la luz o no, o el gas, ya ni se diga de la escuela. Entonces, esos chavos, esos tipos de comportamientos, no por ser papá, no por ser mamá, van a tener estas funciones o hacen estas funciones. ¿Sí se entiende hasta acá? Sí, profe. ¿Sí? Sí, sí se entiende. Ya, no van a tener esas funciones. Bueno, eso ahora, este ejemplo, pásenlo al trabajo o a una organización. Simplemente por ser contratado, ¿sí? No significa que vas a dar el 100% de lo que sabes, de tu energía, de tu actitud, de convivencia, de tu socialización, ¿no? En el trabajo. Y que también no precisamente ya porque tú estás trabajando, te vayas a comportar, ¿no? O te comportes en valor de los papás, es transmitir los valores sociales, los valores morales, los valores religiosos, los valores de costumbre, los valores familiares. En el caso de que esos valores pues, se van a reproducir en cualquier organización, por ejemplo, la escuela o el trabajo. Pues en el trabajo, pues igual, si eres irresponsable, si eres deshonesto, si no te esfuerzas, y si eres flojo, si eres desatento, si eres individualista, si eres egoísta, si eres mentiroso, todo eso va también dentro de lo que es la psicología en las organizaciones. ¿Sí se entiende? A Sí, ver, profesor. para poner algo más de análisis, ¿quién me ayuda a leer aquí, de favor? Yo le ayudo A ver, sí. Adelante. para reflexionar. El elefante y los 5 ciegos. Eran 5 ciegos. A cada uno se le pidió que hiciera la descripción de un elefante, del cual estaban tomados, respectivamente, de una de sus partes. El primero de ellos, que estaba agarrado a la trompa, dijo que el elefante era largo y grueso, flexible, arrugado y hasta cierto punto, creo, es capaz de manipular el mundo que lo rodea. El segundo exclamó rápidamente, no estoy de acuerdo. Mientras recorría las orejas, es terso, no es arrugado, muy delgado, para nada grueso y además atleta con el viento. Ok, seguimos. Síguele. Sí. ¿Cómo decís eso?, preguntaba el tercero, tocando una pata. El elefante es un animal grueso y redondo, pesado y arrugado. No hay viento que pueda moverlo. No seas tonto, dijo el cuarto ciego, apoyado en el extenso costado. Es grande como una casa y ancho como una pared.
Están todos absolutamente equivocados, gritaba ofuscado el quinto ciego, asido a la cola. El elefante es flexible y ausado, no es de gran tamaño y aunque se mueve con facilidad, no parece que tenga un propósito definido. Ah, Finalmente, los 5 ciegos discutieron todo el día sin ponerse de acuerdo y cada uno se fue a su casa pensando en lo estúpido que son los otros. ok, muy bien. Ahora sí reflexionemos. ¿Qué nos hizo o qué nos dio a entender este pequeño cuento? Bueno, yo lo que voy es de que se fueron con la idea de que era grande el animal, o sea, el elefante. Sí. Y con eso se basaban que podía dominar el mundo, cosa Ujú. que no es no puede ser verífico. Ok. Era Pues es que mejor. cada uno lo describía desde la parte que pues cada uno a su manera pues lo sentía y lo podía, pues bueno, Percibir, en ¿no? este percibir, ¿no? En este caso, pues Exacto. ellos eran ciegos simplemente lo que tocaban, ¿no? Pero pues Correcto. en otra parte, cuando nosotros miramos algo, lo describimos desde el punto solamente donde lo estamos viendo y pues cada uno ve en cada lugar diferente. Correcto. ¿No? ¿Alguien más? ¿Alguna otra participación? ¿No? Bueno, en efecto, sí. Pues obviamente vamos a describir las cosas, ¿no? Y los contextos, las experiencias, los problemas, los éxitos, en fin, desde el punto en que estemos Profe, nosotros. ¿Sí? bueno, disculpa la interrupción, Bien. ya puse más en detalle y entendí que esa referencia es cuando un ejemplo sería que cuando hay decisiones en equipo, que Ajá, correcto. cada quien da su opinión desde su punto de vista y Sí, nunca se llega a un acuerdo. exactamente, ¿no? Ese sería falta de trabajo en equipo, ¿no? Exacto, también, ¿no? Entonces tenemos este análisis, esta reflexión de que cada quien va a ver el problema, ¿no? Desde el punto en que esté parado, posicionado. En este caso, desde el punto, la parte del cuerpo del elefante que les tocó tocar, ¿no? O sea, percibir. ¿Vale? Y pues cada quien va a tener una idea, un concepto, una percepción muy particular, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende? Luego, lo que dijo el compañero, No, ¿qué comiste eso, ayer en la noche? eso Carne de desgraciadamente, uy, No, pero ahí no, ahorita ¿sí me temprano porque escuchan? con Samar. A lo mejor para que no las meto por la idea. Chavos. No, casi no, es que se interfiere la otra del compañero. ¿Quién es el que Comió está carne porque ya está. participando ahí? Luis Ángel. Luis Ángel. Luis. Luis. Ok. Luis, no seas malo, nada más ponle bajo al micrófono o bloquea tu micrófono. Por lo mientras, tantito. Ok. Entonces comentábamos, chavos, lo que dijo también el compañero. eh, la, la bronca es eso, la convivencia también, ¿no? ¿Cómo hacer que convivan, que socialicen, que se lleven bien, que se comuniquen, que logren el objetivo si cada individuo o cada persona que tocó el elefante lo percibió diferente? Entonces, acá, como dice la contextualización, aquí se asocia, ¿no? Lo que sucede en las organizaciones. Ya que en nuestro medio lo habitual es que cuando se perciben los problemas en los que están involucradas las personas, se abordan y se manejan por separado, como si se tratase de acontecimientos aislados. Este es otro nivel de análisis o de reflexión.
Muchas veces pensamos que el comportamiento de algún empleado o de algunos empleados pues nada más tiene que ver con ese departamento o esos empleados. Y no es así. Puede ser un indicador de un problema a nivel más amplio o más grande que puede ser a nivel organizacional. Ahorita vamos a poner un ejemplo de eso. En cierto sentido, los problemas se ven como locales, como en el cuento. Cada uno aferrado a su parte con la idea de que los demás están equivocados. Nadie se da cuenta de cómo realmente son las cosas. Entonces, chavos, para que haya organización, debe haber comunicación. ¿Sí? Igual en la casa, si no hay comunicación, una comunicación sana, funcional, la familia, pues entonces no va a funcionar esa familia y eso se llama familia disfuncional. Bueno, pasamos ese ejemplo a una organización. Si en la organización también, cual sea, no estoy hablando nada más de trabajo, cualquier tipo de organización, ahorita lo vamos a ir viendo también, pero vamos al contexto de la empresa o del trabajo. Si los miembros de una empresa o de un negocio o de una cafetería o de un restaurante o de alguna empresa donde se trabajen varias personas, si no se ponen de acuerdo, si no hay comunicación, pues también les va a pasar a lo mismo que los ciegos. ¿Sí? No va a haber comunicación y no se van a cumplir los objetivos. ¿Ok? De la organización para la que fue creada dicha organización. No sé si me estoy entendiendo, chavos, o hay algo que no quede claro. Con confianza. De mi parte Todo no, claro profe. hasta Todo ahorita, está claro. profe. Ok. Ah, claro. Eh, bueno, entonces les decía, tenemos un comportamiento individual y tenemos un comportamiento familiar, ¿no? Tú te comportas diferente cuando está tu papá o tu mamá viendo o cuando te llama la atención, etcétera. Tienes un comportamiento individual, puede ser un hijo que pues se aplique en las obligaciones de la casa y participe en los quehaceres de la casa y tenga ciertas funciones dentro de la casa, como puede haber un hijo que no haga nada, que nada más esté haciendo, perdiendo el tiempo, de ocioso, etcétera, ¿no? Y nadie le dice nada, o que tenga sirvienta, o que tenga alguien que le ayude en la casa y no participa. En fin, entonces hay diferentes, aunque es una familia, es una organización, hay diferentes tipos de familias, para que me entiendan. Entonces, acá también hay diferentes tipos de organizaciones. ¿Ok? Y ya entendida organización como un conjunto de personas que tienen un mismo objetivo y un mismo fin, o una misma meta o una misma tarea. ¿Ok? Pero para que se cumpla la tarea, el objetivo, la meta, ¿sí? Pues debe haber también cierto tipo de comportamiento que coadyuve, ¿no? A lograr ese objetivo o meta. Y eso se llama comportamiento organizacional. Entonces, de acá, la psicología organizacional es una disciplina que surge en la industria o en el trabajo, ¿no? Y se expande hacia otras instituciones hasta lograr su consolidación en 1970. O sea que es una disciplina joven, ¿no? No tiene mucho tiempo y que, bueno, de ahí ha tenido mucho desarrollo, mucho auge y mucha actualización. Algunos estudios la consideran como un sinónimo de psicología industrial, otros como una parte integrante de ella y finalmente como una ampliación y una evolución de la segunda. Bueno, efectivamente, dependiendo del país, ¿no? Lo pueden considerar como sinónimo, lo pueden considerar como integrante o lo pueden considerar como ampliación. Aquí en nuestro país, no, lo consideran como una parte integrante, la psicología industrial, de la psicología organizacional. ¿Sí?
que lo vamos a ver más adelante, más a profundidad y las diferencias. La psicología organizacional se desarrolla a partir del movimiento de las relaciones humanas en las organizaciones. Pone más interés en el empleado que la psicología industrial. A ver, aquí hay una diferencia entre la psicología organizacional y la psicología industrial o laboral. La psicología organizacional pone más énfasis en las relaciones. ¿Cómo se relacionan? ¿Cómo es la relación de los miembros de una organización? Y conforme al concepto que les dije, chavos, entonces, ¿qué ejemplos de organización o qué organizaciones conocen ustedes? Díganme alguna, por ejemplo. Ya les dije una, la familia. Díganme otra. Profesor, Chep, profesor, chep, aquí es donde yo vivo, ¿cómo le diré? Hay juntas de comisariados correcto, y muy en bien. eso ahí te toman decisiones. Ahí se Muy bien. toman decisiones, ¿no? Exactamente. Sobre juntas. Sí. Todo lo que tenga que ver con la comunidad, ¿no? Se te fue tu audio, ¿eh? No, ya no se alcanzó a escuchar lo último. Bueno, por ahí lo que está comentando el compañero sería un ejemplo de organización. Una asamblea, ¿no? Deporte también. ¿Perdón? En los deportes, También, ¿no? Por ejemplo, un equipo de fútbol y todo lo que conlleva alrededor del equipo de fútbol, la mexicana de fútbol, la Asociación Internacional de Fútbol, la Asociación Mundial de Fútbol, ¿no? Es una organización. ¿Qué otro ejemplo? También se puede de hospitales. Las instituciones de salud, por ejemplo, ¿no? Hospital es una organización, ¿no? Una escuela es una organización, el ejército es una organización, la iglesia es una organización, el ayuntamiento es una organización, ¿ok? Que a la vez, por ejemplo, en el ayuntamiento, el municipio, va a tener también organizaciones más pequeñas o diferentes organizaciones más pequeñas que van a también a participar dentro de una organización más grande que es el ayuntamiento. ¿Sí? Y así sucesivamente. Por ejemplo, el municipio donde vivamos es una organización que a la vez va a pertenecer a una organización más grande que es el Estado. Y el Estado es una organización más grande que va también a pertenecer a una organización más grande que es el país, ¿no? Y nos vamos a organizar por república, sí, monarquía, ¿no? Entonces, esos ya los diferentes tipos de organización gubernamental. Si es una democracia, si es una república, si es una monarquía, ¿no? Si es una dictadura, ¿sí se va entendiendo? sí, profe. Bueno, entonces, ese es la concepto de psicología organizacional que trata de enfatizar más o estudiar o estudia las relaciones humanas en las organizaciones. O sea, ya sea ustedes pueden estudiar las relaciones o cómo se organiza la iglesia, cómo se organiza el Vaticano, cómo se organiza una, no sé, una congregación evangélica, cómo se organiza una iglesia hindú o budista o, en fin, cómo está organizado el ejército hindú, cómo está organizado el ejército ruso, cómo está organizado el ejército mexicano, en fin, cómo está organizada la monarquía, ¿no? O en una dictadura o en una democracia, en fin. Entonces, la psicología organizacional, por eso es mucho más amplia, ¿no? Más específica en el estudio de las relaciones humanas
A diferencia de la psicología industrial o laboral. La psicología industrial o laboral ya es en específico la psicología aplicada a el estudio del comportamiento organizacional, ¿no? De los individuos dentro del trabajo. Y trabajo puede ser entendido todo tipo de trabajo, ya sea en una empresa, en un negocio, en un local pequeño, en una asociación ganadera, en una asociación campesina, en fin, donde el objetivo de esa organización tenga fines lucrativos o de generar dinero, ¿sí? O bienes, ¿ok? ¿Sale? Ahora, no todas las empresas, no todas las organizaciones tienen ese fin, que es crear un capital, ya sea de bienes o de dinero o de valores. También puede haber empresas donde tú tengas que trabajar, pero que no tienen un fin de lucro. ¿Como cuáles conocen, por ejemplo? Organizaciones sin fines de lucro. Pues son las que se dedican a dar apoyos y ayudar a las personas. Correcto. Por ejemplo, podría ser el Teletón. Muy bien, ¿no? El Teletón, ¿sale? La Cruz Roja, fundaciones, el Club Rotario, ¿no? El Club de Leones, algunos clubes, ¿no? Algunas organizaciones o que ahora se llaman ONGs, ¿no? Organizaciones no gubernamentales, ¿no? En donde igual también existe comunicación, organización, jerarquía, estructuras, ¿no? Diferentes números de gente o de miembros que tienen un objetivo común y tienen también roles específicos, funciones específicas dentro de esa organización. Por ejemplo, la que comentábamos, ¿no? La de sin fines de lucro, como ahorita, por ejemplo, creo que se llama Colectivo Sol, algo así, o la de Madres Buscadoras, o de las patronas, ¿no? En Tierra Blanca, que son un grupo de mujeres de diferentes pues, condiciones sociales y académicas o sin estudios, pero que tienen el objetivo de apoyar a los hermanos migrantes que pasen por Veracruz, ¿no? Save the Children, ¿no? Médicos Sin Fronteras, en fin, que son organizaciones a fin de cuentas, pero que no tienen un fin de lucro. O sea, no sus actividades humanas no van encaminadas a generar dinero o algún bien, ¿no? Si hay un servicio, si pueden crear un producto, ¿no? Si pueden crear un bien, pero no es su objetivo. En cambio, ya una empresa que tenga fin de lucro, pues bueno, ya es otro boleto, como cuáles conocen. Pero que eso es lo más fácil, ¿no? La Coca-Cola, Por ejemplo, ¿no? Walmart, Ejemplo, muy bien, Nestlé, correcto. creo que nada más sabes de los que me sé. De acá, por ejemplo, de Veracruz, o de donde estén, alguna local. La de Diconsa, ¿no? Ujú, que es gubernamental, ¿no? Pero esa creo que no tiene fines de lucro. Porque Diconsa no da despensas, ¿no? Y creo que leche. Sí, pero bueno, de las Somos, que yo ¿no? tengo Tiene una conocimiento, marca de, todo lo venden. tiene una marca de leche, profesor. Ajá, ¿no? La leche Diconsa, ¿no? Pero en este caso, Ajá. su interés no es totalmente la venta, ¿no? Sino como apoyo, ¿no? O sea, no hay una ganancia, para que me entiendas. Te dan la leche, pero a lo mejor a bajo costo, ¿sí? ¿Sí se entiende?
y no tiene una plusvalía o una ganancia. Comparado a que esa misma leche te la venden en Chedraui o en Grupo Walmart o en Soriana, etcétera, y que aparte de un valor, pues ellos te cargan otro valor para su Un interés. ejemplo sería Bimbo, profesor. Por ejemplo, casi todas las empresas Profe. industriales, ¿no? Que tengan un venta Profe. de... Sí, te oigo. La empresa Bimbo. Sí, claro. Definitivo. O sea, su meta es vender, ¿no? Vender pan por todos lados y o su producto. Y bueno, ya se volvió también, ya no es nada más de México, ahora ya es una organización con fines de lucro que es a través de la venta de productos de pan, ¿no? La Perdón, no te Bimbo, no se te oye bien tu audio. No te entiendo. y por producto. Ah, ok. No, no te escuché bien, no se te entiende bien tu audio. Profe, ¿sobre qué hablan? Si quieren también por el chat, me lo pueden hacer la pregunta. ¿Qué ¿Sobre qué están hablando? ¿Sobre qué? Ok. Bueno, sí, todo, por ejemplo, el grupo Bimbo, todos los que con el grupo La o Michelin, de venta de quesos, todas las marcas que encontremos en los supermercados, por ejemplo, de leche, de productos lácteos, de frijol, de arroz, de carne, de embutidos, de panes, de semillas, de té, de café, de todo, pues obviamente hay empresas atrás, ¿no? Organizaciones atrás, con fines de lucro, ¿no? Que van a tratar de vender, ya sea en esos establecimientos o tener sus propios establecimientos o vendérselos a otros establecimientos de otros lugares para sus ventas, en fin. Pero el objetivo es vender, tener una ganancia. ¿Sí se entiende? Sí. ¿Sí? Sí, sí, se entiende. Ok. Bueno, entonces aquí es la diferencia y aquí es donde se centra la psicología, ¿no? Este, industrial o laboral, a diferencia de la psicología organizacional. La psicología organizacional se puede aplicar a todas las organizaciones, al estudio de todas las organizaciones humanas, inclusive animales también, no nada más humanas, ¿ok? Y la psicología industrial o laboral, pues al comportamiento laboral o el comportamiento organizacional, pero dentro del área de trabajo o laboral. ¿Ok? En este caso, ya sea con fines de lucro, ¿no? La organización o sin fines de lucro. ¿Vale? ¿Sí se entiende? Sí, sí se entiende. ¿Los demás? ¿Sí quedó claro? ¿No? Sí, profe, todo claro. ¿Sí me lo puede volver a repetir? Es que se me ¿Qué? cortó el internet y ya ¿Lo no de escuché. la diferencia? ¿La Sí, diferencia? Ok. Toda la sí. psicología organizacional estudia todas las organizaciones humanas. ¿Sí? Las humanas tienen que ver la iglesia, el ejército, los gobiernos, ¿no? Hasta los grupos más pequeños como pueden ser el crimen organizado o grupos ambientalistas o grupos de ahorita de las estas chavas del movimiento feminista o grupos políticos o acciones políticas o culturales o o hasta por ejemplo terroristas o en fin, ¿sale? Y la psicología industrial o laboral va a centrarse nada más al estudio del comportamiento del individuo en el área de trabajo. Nada más.
¿Sí? Sí, gracias. Y trabajo entendido como algo que se hace para producir un bien o un fin o llegar a un fin. Entonces tenemos que tener el área laboral, bueno, perdón, en esta área del trabajo puede ser remunerado o no remunerado. Remunerado, pues obviamente las empresas que conocemos, que ya dijimos, que tienen su fin de generar una ganancia, o organizaciones donde tú trabajes, pero que no recibas ninguna, no te paguen para que me entiendan, ¿no? Por ejemplo, lo que son voluntariados o que son miembros, o los clubes, las asociaciones, o los voluntarios de la Cruz Roja, o de los de Save the Children, o Médicos Sin Fronteras. Por ejemplo, Médicos Sin Fronteras, pues es un grupo de médicos que por su voluntad se asocian y ponen todo su conocimiento y todo su trabajo con el fin de ayudar a las personas que no tienen y no cobran. Como el grupo de doctores que vienen a operar, ¿no? En las comunidades o a las ciudades de manera gratuita, ¿no? Cosa que a lo mejor una operación de esas en un hospital particular, ¿sí? Pues te viene saliendo cientos de miles de pesos, ¿no? ¿Ok? Entonces tenemos dos tipos de objetivos. Mientras, por ejemplo, un hospital particular te viene cobrando medio millón de pesos por una operación, el Médicos Sin Fronteras o algunas, ¿no? Que ponen todo su conocimiento y trabajo y empeño, pero con el objetivo de combatir enfermedades, sea cual sea. ¿Sí se entendió? Sí, profe. Chavos, Sí, está claro. Sí, todo claro. estas diapositivas ya las tienen arriba, chavos, ¿ok? ¿Sale? Bueno, ¿seguimos? ¿Alguna duda, pregunta hasta acá? No, No, profe, no. ninguna puede Sí, seguir. bueno. ¿Seguros? Sí. Bueno, seguimos. Entonces, ¿qué es la psicología, chavos? ¿Qué entienden por psicología? ¿Cómo se puede definir la psicología actualmente y el concepto moderno de psicología? O ya psicología como ciencia. Bueno, ahí tenemos una pequeña definición, ¿no? ¿Quién me ayuda? ¿Alguien más que me ayude a leer? ¿Algún otro que quiera leer? La psicología, psico del griego alma o actividad mental, y Ajá. logía, trato y estudio de la ciencia que estudia la conducta de los individuos y sus procesos mentales, incluyendo los procesos internos de los individuos y las influencias que se producen en su entorno físico y social. Muy bien, gracias. Bueno, aquí tenemos una pequeña definición. Psicología está conformado por dos palabras griegas, chao, psique, ¿no? Que dice psico, pero el psique del griego, o sea, es una palabra que en griego significa alma, sobre todo alma, ¿ok? Y logos, o logía, tratado o estudio. Entonces, psicología o psicólogos o psicología es el estudio del alma, ¿ok? Ahora, la definición moderna, bueno, alma, ahora la entendemos como actividad mental o comportamiento o conducta. Entonces, ya más abajo dice la ciencia que estudia la conducta de los individuos y sus procesos mentales. Y al revés, los procesos mentales, cómo influyen en la conducta, incluyendo procesos internos, o sea, lo que hablaban hace rato por ahí, uno de ellos la motivación, qué te motiva a trabajar, esos motivos, o qué te motiva a estar en una empresa trabajando o en cierta empresa trabajando, o ya lo más básico, qué te motiva a trabajar, ya sea donde sea, ¿no? Es un proceso interno y eso se llama motivación.
¿ok? Y las influencias que se producen en su entorno físico y social. ¿En qué se refiere eso? Pues bueno, que de una u otra manera, pues va a haber como que unas consecuencias, ¿no? Influencias en la parte físico, ¿no? Del individuo y de las sociedades. Y también va a haber una influencia en lo social, por ejemplo, lo que hoy comúnmente llamamos como bienestar, ¿ok? La idea de que todas estas empresas o organizaciones den espacio o trabajo a individuos dentro de una comunidad para que puedan cubrir sus necesidades básicas, ¿no? Ya lo platicamos, un lugar donde vivir, que si es propio, que se lo puedo comprar o rentar. Luego, pues que tengamos cubiertas las necesidades de alimentos y para eso pues, necesitamos un refrigerador, necesitamos pagar la luz, tener agua para bañarnos, para estar saludables, ¿no? Tener gas para cocinar y eso ya es el entorno físico y social. Y eso genera bienestar, genera Profe, seguridad. Perdón, ¿sí? ¿Sí, obvio? ¿verdad que hay empresas que, digamos, ponen lo que son el empleado del mes y el empleado del mes les dan una cantidad de dinero, Sí, exacto. ¿verdad? Eso se llama Pero eso es lo motivación, que se llama motivación, ¿no? correcto. Y eso en laboral o en el trabajo se llama incentivo. ¿Qué incentivos te da tu organización para que le sigas echando ganas, para que sigas llegando temprano, para que termine las 20,000 cajas en unas 8 horas que tienes que trabajar a la semana, para que des más de las 20,000 cajas, ¿no? Desde que trabajas horas extras, en fin, ¿no? El de que te den a lo mejor bonos, ya sea por especie, ¿no? Por ejemplo, en algunos ingenios a los empleados les regalan bultos de azúcar, ¿no? Y, en fin, a los que trabajan en Comisión Federal no les cobraban la luz, no sé si les cobran la luz, teléfonos, pues también me pagaban teléfono, en fin, desde ese tipo de incentivos hasta cuestiones, por ejemplo, de promociones, ¿no? De que seas empleado y luego que a los meses o al año o a los años ya seas jefe de departamento y puedes llegar a ser gerente y eso indica que vas a ganar más dinero. Y al tener más dinero, pues vas a tener más, vas a cambiar tu entorno físico y social, porque pues antes vivías en un cuartito de azotea, ¿no? Ahí, en el barrio pobre, ¿no? Ya con la subida de ser gerente, pues ya pagas un departamento en una zona más o menos, te puedes comprar un coche, darte cierto lujo. ¿Se entiende? ¿Sí se entiende? Sí, sí se entiende. Entonces, esos procesos internos pues están dentro de la motivación, ¿no? Tanto hay motivación externa y motivación interna. ¿A qué te motiva internamente a trabajar y cuáles son los motivos externos por los cuales tú te pones a trabajar, ¿no? Y cómo va a influenciar o cambiar tu entorno físico y social, ¿vale? Entonces, pues, desgraciadamente el trabajo, chavos, es una manera de estar insertados o estar participando dentro de esta organización social, ¿no? Llamada sociedad, llamada ciudad, llamada pueblo, llamada comunidad, llamada estado, ¿ok? ¿Sale? Y vamos a estar trabajando, ¿no? Vamos a dar todos nosotros como empleados, lo físico, pero también lo mental, y hasta lo espiritual, si ustedes quieren, ¿no? Entonces, psicología es el estudio del comportamiento o de la conducta humana o de los individuos y sus procesos mentales. También estudia a los animales, chavos, no nada más a los humanos, que incluye sus procesos internos, o sea, en procesos internos entendidos como los procesos psicológicos de cada individuo y las influencias que se producen en el entorno físico y social donde vive.
¿Ok? Y que es una palabra griega que tiene sus raíces en psique, alma y logos, tratado o estudio. ¿Ok? Entonces aquí tenemos que la psicología es la ciencia que estudia las funciones psicológicas. ¿Cómo, ¿Cuáles serían esas funciones psicológicas? Aquí vienen especificadas como la atención, la percepción, la memoria, el pensamiento, la inteligencia, el lenguaje y el aprendizaje. Y sobre todo también, pues hay otros, ¿no? Como la inteligencia en general, ¿no? Que también va incluido acá, las emociones, los sentimientos, la creatividad, la imaginación, en fin. Pero estos son las grandes rasgos, ¿no? Las funciones que tiene nuestro cerebro. Todos los individuos que tengan cerebro tienen estas funciones mentales o psicológicas, chavos. Tenemos atención, tenemos percepción, tenemos memoria, tenemos pensamiento, tenemos inteligencia, tenemos lenguaje y habla, en el caso de los humanos, y aprendizaje, que todo eso en conjunto forma lo que llamamos inteligencia. Y abajo también un poco de la afectividad, o sea, las emociones, los sentimientos, la sexualidad, las etapas por las que pasamos como humanos, como niñez, adolescencia, adultez y vejez. Y la conducta, por ejemplo, lo que es la conducta normal o anormal, la personalidad, la vocación o el sentido de vida, o para qué estamos acá, o qué te gusta hacer, o qué es lo que te hace más feliz. El trabajo, por ejemplo, pues lo que decíamos, el trabajo como una escalón o como un eslabón que nos va a permitir transformar nuestro entorno social y físico, pero también mental y personal, y los fenómenos sociales, ¿no? Por ejemplo, lo que hablábamos de los movimientos feministas, y luego los feminazis, y ahorita con los movimientos políticos, pero también con los movimientos, por ejemplo, desgraciadamente de la inseguridad, ¿no? De las mamás buscadoras o la asociación de búsqueda de desaparecidos, en fin, o, por ejemplo las asociaciones libres, ¿no? ¿Sí se entiende? Sí, profe. Sí, profesor, claro. Ok. ¿Los demás sí? ¿Lo entendieron? Entonces la psicología es un campo, es una disciplina científica muy amplia, chavos, ¿sí? Y casi todas las esferas del aspecto humano tienen que ver la psicología. Pues la salud mental, el trastorno mental, en el trabajo, en lo social, en la educación, personal individual, desarrollo humano, en fin, toda esa cuestión. Pues cada área de la psicología es muy amplia, tiene sus propias subdisciplinas y todo su marco teórico. ¿Ok? Inclusive la sexualidad. Todo eso es campo de estudio de la psicología. Pero acá la que vamos a rescatar y la que vamos a ver con las funciones psicológicas o mentales, ¿no? Es en el área laboral. ¿Ok? Entonces, miren, todos los cerebros tienen alguna otra manera, incluidos los cerebros animales, este tipo de funciones. Obviamente, no como el humano. Solamente hay dos animales, chavos, que tienen las funciones mentales como el cerebro humano. El delfín y algunos gorilas, ¿no? O chimpancés, como uno superior. ¿Vale?
De ahí para abajo hay funciones mentales de los cerebros animales, pero obviamente en menor función o más limitados, pero la mayoría. Sí, pero la mayoría tiene este tipo de funciones mentales. Por ejemplo, un perro tiene atención, un gato tiene atención, un perro, un gato tiene memoria, un perro, un gato tiene... Algunos animales tienen una forma de pensamiento, o ideas o imágenes, ¿no? La mayoría son inteligentes. Todos los animales se comunican, sí, hay un lenguaje, ya sea por sonidos, por gritos, por olores, por colores, por lenguaje químico, por ejemplo, las hormigas, cómo se comunican, etcétera, y todos tienen formas de aprendizaje, ¿ok? Pero bueno, entonces, ¿qué es una organización? Ya lo hemos venido repitiendo. ¿Quién me ayuda a leer, de favor? Ya. Son, Ok, son las a ver. personas que trabajan en Ajá, colaboración. ¿Vale? adelante, adelante. En- ah, son dos o más personas que trabajan en colaboración y en conjunto dentro de unos límites identificables para alcanzar una meta u objetivo en común. Punto número dos. Son sistemas humanos que cooperación y en coordinación acoplados dentro de unos límites definidos para perseguir metas y objetivos compartidos. Punto número tres. Son entidades sociables compuestas e integradas por dos o más individuos con la finalidad de cumplir metas y objetivos. Correcto. Pues aquí nos quedamos. Miren, pues está más o menos claro, ¿no? Lo que hemos venido diciendo, ¿no? Y una organización es un conjunto de que trabajan en colaboración con un objetivo en común o para alcanzar un objetivo en común. Les pongo un ejemplo. Cuando hacen trabajo en equipo, chavos, o cuando hacemos trabajo en equipo, me cuenta, acuérdense de la prepa secundaria. Todos, un equipo de 5, todos trabajan, Sí, ¿eh? digo que sí. Sí, todos trabajaban igual, No, Algunos, no Sí, todos porque, trabajan. ¿eh? No. bueno, hay unos que Yo, trabajan menos. profesor, le puedo decir algo. Cuando antes estudiaba en el Cebetis, Sí, este, nunca había esa comunicación de equipo, no, sí, sí, porque unos decían otra opinión y otros así. Al último yo lo que hacía era me apartaba del equipo, hablaba con el profesor y hacía yo el ok, trabajo solo. muy bien. Eso lo Porque quería hay unos llegar, que no trabajan, profe, luego. exactamente, ¿no? Entonces, fíjense, aquí hubo dos ciegos, uno dijo que sí, por ejemplo, una de ellas dijo que sí, todos trabajaban, ya que otro compañero dijo que no, ¿no? Entonces, efectivamente, es el ejemplo más común que tenemos o más inmediato, por ejemplo, los trabajos en equipo de la secundaria y de la prepa, ¿no? Y ahí podemos ver este tipo de comportamiento. No todos colaboran, o puede haber un equipo realmente, como dice la compañera, en donde todas sus actitudes, su comportamiento, su conducta, hay una excelente cooperación, comunicación, logran el objetivo, ¿no? Y todos trabajaban igual, no uno más, otro menos. Pero también nos encontramos con equipos donde, como dice el compañero, nadie trabajaba, entonces yo lo único que hice fue entonces aislarme y trabajar de manera individual. Bueno, lo mismo que estamos comentando acá pasa o sucede en el campo de trabajo, ¿sí? Cualquier trabajo, ¿sale? ¿Ok? Entonces, esos son problemas cuando un individuo, un miembro, un trabajador, un empleado no colabora, no coopera, no se coordina, no se comunica, no se participa, ¿no? O no participa, o tiene conductas diferentes o contrarias al objetivo, entonces eso es una bronca para la organización o para la empresa. Vamos a llamarle empresa, ¿sí?
Entonces, ¿yo cómo le hago? Si trabajo en una empresa, ¿no? No sé, de transportes, ¿no? Donde pues todos tienen que cooperar, coordinarse, colaborar y vemos que, por ejemplo, hay algunos empleados que no, y yo tengo una empresa que tiene, pues no sé, vamos a esa mediana, unos 150 trabajadores. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago para saber quién está trabajando, quién no, en esos 150 trabajadores? Entonces, si ven, si en un grupo pequeño, como puede ser un equipo de trabajo de una escuela, ahora ese mismo problema llévenlo a una organización que tenga 150 personas, 250 personas, o 1000 o 2000 personas, ya sea Grupo Bimbo, Chedraui, Grupo Walmart, K5, Cafiber, Cemex, Telmex, Telcel. ¿Sí se entiende? Y entonces, pues bueno, de esto trata la organización y de esto trata la psicología laboral. Bueno, buscar las maneras, por eso se crea el Departamento de Recursos Humanos, ¿no? En donde pues ellos se encargan de pues valorar, capacitar, estudiar, evaluar, desarrollar, este, pues al humano, ¿no? Como seleccionarlos, pero también así como pues decirles adiós, muchas gracias, ¿no? Hasta acá llegaste, ¿no? Pues porque a lo mejor no, tu comportamiento no está siendo bueno para los fines o metas de la empresa, en fin, ¿ok? Pero entonces, organización, ¿se entiende lo que es una organización? Sí, profe. ¿Sí se entiende? Chavos, chavas. Sí, sí se Sí, entiende. profe. Y entonces, bueno, llegamos a la psicología organizacional, que es un área de la psicología que se encarga de estudiar el comportamiento del ser humano en el mundo del trabajo y de las organizaciones. Pero acá fundamentalmente empresariales, o sea, que tienen un fin de lucro, perdón, aún incluyéndose también organizaciones no gubernamentales o las ONG que ya hablamos o asociaciones. ¿Ven? ¿Sí queda claro ahí esa definición? Sí, profesor. Sí, Y entonces, pues bueno, ya tenemos acá que la psicología es una ciencia, ¿no? Que se aplica a diferentes áreas del ser humano, ya sea la salud mental, la escuela, el campo de trabajo laboral, que es lo que nos compete ahorita, a problemas sociales, ¿no? O también problemas de comportamiento o de criminalidad, en fin, muchas áreas se aplica la psicología, ¿ok? Pero bueno, acá es el estudio de la conducta humana, ¿no? Pero que se centra en el particular que hacer o hacer que es dentro de la organización y a la vez de esa organización llamada empresa, ¿ok? Y que, pues bueno,
va a ver esta cuestión, estos aspectos que tiene el hombre, de transformar su naturaleza y su relación, ¿no? A través del trabajo, cuyo producto persiste en su conciencia antes de producirlo. ¿Qué quiere decir? Que ya hubo una idea, ya hubo un plan, ya hubo un programa previo para que yo me lanzara a formar esta organización o esta empresa. ¿Ok? Y entonces, por ejemplo, tenemos ahí que pues también es de carácter social, no solamente de carácter lucrativo, sino también de carácter social. Miren, cuando el gobierno, ya sea municipal, estatal o federal, la organización, por ejemplo, vamos a poner de seguridad pública, como su nombre lo dice, seguridad pública, no está funcionando, ¿sí? No está funcionando ni en nivel municipal, ni estatal, ni federal. Entonces, lo que lleva a los individuos dentro de una comunidad es a organizarse entre sí, en sí mismos, y organizarse para garantizar la seguridad de esos individuos, ya sea en el barrio, en el vecindario, en la colonia, en, en el pueblo o en la ciudad. ¿Vale? Y de ahí surgen, por ejemplo, los colectivos y estos grupos de autodefensa, que obviamente no se pueden, perdón, por cuestiones de ahí, cuestiones ya también de leyes, ¿no? Pero, por ejemplo, puede haber grupos que vean que la institución, organización del medio ambiente, ecología, no está cumpliendo su función de proteger el medio ambiente, pues entonces se organizan gente o grupos o personas en pro del medio ambiente, del agua, de los ríos, de los animales, de ciertos animales, en fin. Y bueno, esa función, ¿no? Se puede definir como la psicología organizacional, como una ciencia aplicada de carácter social que, haciendo eje en el hombre en su medio laboral, intenta explicar los complejos procesos psicológicos que desencadenan la interdependencia. O sea, puede decir que la psicología organizacional se ocupa más de las relaciones o de las interacciones entre los individuos, ¿no? Pero también acá, ¿no? El de ver cómo de una u otra manera, chavos, nos hemos vuelto animales sociales, somos entes sociales. ¿En dónde nacemos? ¿O cómo nacemos? A ver, ¿quién me contesta? ¿En dónde nacemos? Aparte del hospital, ¿dónde nacemos? En el estado, digamos, en el estado de, ya sea estado de Veracruz, Ok, pero antes del estado de Veracruz, ¿en qué organización naces primero? ¿en qué organización? Sí, en la familia, chavos. ¿Sale? Y, sí, sí, Nacemos en un es grupo, lo que le digo apenas comentar. ya, ok. Nacemos en Nuevo un integrante grupo de familia. social, ¿sale? Con una organización social, llamada- ¿ok? Porque puedes nacer, no sé, en una ranchería, puedes nacer en alguna comunidad alejada donde haya nada más 4 o 5 casas, no hay hospitales, pero nazcas en tu casa
mediante una partera, ¿no? ¿Ok? O pueden hacer en un hospital, pero pues nada más te dan la atención, pero te regresan luego con tu mamá o tu familia. Dale, somos entes sociales, chavos, somos, dirían algunos antropólogos y sociólogos, somos animales sociales. Nacemos en grupo, vivimos en grupo y toda nuestra vida se desarrolla en grupo o en organizaciones. La primera, la familia; la segunda, los amigos; la tercera, la escuela; la cuarta, pues el trabajo, ¿no? Donde te desarrolles; la quinta, pues la comunidad o el barrio donde vivas, o el estado, o el país donde vivas. ¿Sí? ¿Sí se entiende? ¿Sí? Y entonces somos individuos que no podemos estar de una u otra manera solos, o, pues sí, solos. Necesitamos del grupo, necesitamos de alguien más. Es lo que necesitamos para que me entiendan. ¿Ok? Esta interdependencia que generan las relaciones humanas. ¿Ok? Entonces, desde pequeños, pues necesitamos a mamá, o papá, o los hermanos, luego los amigos, luego los maestros de escuela, los compañeros de escuela, luego el jefe o compañeros de trabajo, luego los compañeros del club o de ocio, donde esté, o de equipo de fútbol, o del club de los bigotes largos, en fin, ¿sale? Pero siempre en grupo, siempre en organización. Y entonces, pues aquí, pues, de esto se carga la psicología organizacional, ¿no? Eh, es el estudio de grupo de personas o subgrupos de personas o sectoriales que integrados interactúan entre sí y son interdependientes, ¿no? Que constituyen mayor, ¿no? O una organización mayor. Como les decía, la familia es una organización que a la vez está en un sistema mayor, que es la comunidad o la sociedad, ya sea Paso del Macho, Tehuacán, DF, Jalapa, donde estén. Ese es su sistema mayor, ¿no? Y que siempre están en constante comunicación con el contexto, ¿no? Para percibir y sus variaciones y adaptarse a sus necesidades. Por ejemplo, desgraciadamente en algunas comunidades no hay fuente de trabajo, la gente tiene que adaptarse, entonces desgraciadamente tiene que emigrar, se va a otro lugar, en todos los casos se va a Estados Unidos, ¿no? Eso es parte de la adaptación a las necesidades, ¿no? Ya en su grupo familiar y en su grupo local, pues no puede satisfacer esas necesidades, pues tiene que adaptarse, y adaptarse pues es buscar satisfacer esas necesidades y bueno, a donde nos lleve la chamba, ¿no? Donde esté el trabajo. Entonces, dentro de estas podremos observar formal, ¿no? Formal, ¿qué quiere decir? Ya en forma, con cierta organización, con cierta estructura, con ciertos roles, funciones, con cierto número de individuos, con cierta jerarquía. Eso es lo que se llama un sistema formal, con sus reglas o normativas, ¿no? De procesos o de funciones, y un sistema informal determinado también por la interacción habitual de la organización. Sería, como su nombre lo dice, todos los elementos que le dan a un sistema formal. Por eso, por ejemplo, el comercio ambulante sería un sistema informal. ¿Por qué sería un sistema informal, chavos? Ya para irnos. ¿Por qué creen que sería un sistema informal?
Miedo, ¿eh? ¿Qué diferencia habría entre un formal y un informal? Así es su idea. ¿O qué les viene a la cabeza? Que llegue tarde ¿Cómo? al trabajo. ¿Qué les hace pensar estas palabras de formal e informal dentro de una organización? Un ejemplo profe, sería formal. Como dijo la compañera, llega a tiempo al trabajo con su respectivo, si tienen uniforme, con su respectivo uniforme, su respectivo, si utilizan casco, medidas de seguridad Ah, y llevar su trabajo adecuadamente. Y el otro, ¿cómo dijo? El informal. informal llegaría tarde, no llevaría el equipo completo, no haría bien el trabajo, no trabajaría las 8 horas que tiene que ser o las horas que ocupa el trabajo y reporte de mal trabajador. Muy bien. Ok. Exactamente. ¿No? Las que iban a participar. Profe, Sí. sería como cuando, por ejemplo, en la escuela Ajá. quitan a las personas con su uniforme, ¿no? Hay muchas personas que si, por ejemplo, iría con su uniforme, ahí sería formal. Y Sí. informal sería que llevara, no sé, ropa de casa, otro tipo de ropa que no puede ser uniforme. Ok. Sería una parte también, un ejemplo. Entonces, miren, formal es cuando hay una organización ya establecida, hay jerarquías, hay funciones, hay roles, hay mecanismos de comunicación, hay normas, hay obligaciones, hay derechos, hay políticas. En un sistema informal, pues habrá algunas de esas, por ejemplo, no todas, como lo decía, en un trabajo formal, pues tienes que ir con un uniforme o con lo que te marque la empresa o la imagen empresarial. En el caso de un sistema informal, que puede ser el, no sé, el vendedor ambulante o el comercio ambulante, pues no necesariamente tiene que llevar un uniforme, puede ir vestido como se le pegue la gana, igual en el horario, en la cuestión formal, pues hay una entrada, un horario de entrada, un horario de salida, no hay vacaciones, no hay pretextos para faltar o para no ir a trabajar, etcétera. En el informal, pues tú eres tu propio patrón, tú decides si vas o no, a la hora que te quieras poner el puesto o no, o quitar el puesto, en fin. En el formal, pues hay perdón, un gerente, hay un patrón, ¿no? Que te puede estar supervisando y marcando, ¿no? En el informal no hay. No tienes a quién rendirle cuentas de tu comportamiento o conducta, ¿sí? Ya depende de ti, no más para ti. De estos pequeños ejemplos nos vamos a ir viendo, vamos a ir ampliando más. Chavos, si tienen alguna duda, pregunta, de favor, por medio de WhatsApp, con confianza, ahí me lo hacen. De favor, lean estas diapositivas, ya las están en su plataforma, ¿ok? Para ir haciendo estos foros de discusión, ¿ok? ¿Sale? ¿Alguna duda, pregunta? No, profesor. ¿Seguro, seguras? Si acaso si tuviera una duda respecto a las tareas en las curso de la semana, ¿le puedo mandar mensaje? Claro que sí. Sí, Ok. está todos, ¿ok? Dale. Oh, muchas gracias, profe. Bueno, pues bueno, que tengan un bonito fin de semana. Hasta luego. Gracias. Buenas tardes. Igualmente, profe. Nos vemos. Hasta Igualmente. luego igualmente. Bye. Ah,